bien, vamos a conversar con el embajador Harold Forsyth, representante del Perú ante la OEA, sobre la visita que realizó la semana pasada la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Hola, ¿cómo está usted? Un saludo cordial. Gracias, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Para que nos comente, por favor, acerca de Michelle Bachelet, cuando realizó su visita aquí en el Perú, expresó su preocupación por el clima de polarización en el Perú, ¿no? Observaciones que coinciden con el informe de la OEA tras las elecciones generales del 2021. Esto quiere decir entonces que no hemos salido de este panorama de crispación política. ¿Cómo observa el panorama peruano actual en el exterior respecto a estos temas? Bueno, en realidad eso es una cosa que más clara no puede estar. Hay un clima tremendo de polarización y más que eso, diría yo, de fragmentación en nuestro país, ¿no? Y eso, por supuesto, que preocupa. Lo que pasa también es que no somos el único país que atraviesa ese tipo de situaciones. El, En Estados Unidos mismo hay una polarización tremenda actualmente en curso. Faltan pocas semanas para que ocurran las elecciones parlamentarias. En Colombia, una tremenda fragmentación también en esta segunda vuelta. Y en general, en casi todos los países, en Brasil hay un proceso electoral bien complicado que se avecina entre el presidente Bolsonaro y el expresidente Lula. Y en Argentina, la situación política y económica también se ha puesto muy difícil. Entonces, con esto no quiero decir que lo del Perú no reviste seriedad, reviste mucha seriedad y naturalmente es muy preocupante lo que nos pasa porque finalmente los peruanos somos un solo pueblo y tenemos que apuntar a eso cuanto antes. ¿Coincide entonces con que hay un crecimiento de los movimientos antiderechos, como señala Michelle Bachelet? ¿A qué nos referimos, sobre todo con movimientos antiderechos? Eso es una tendencia universal, no es tampoco una exclusividad del Perú. Antiderecho significa los movimientos que ponen en duda los resultados electorales. Antiderecho significa, naturalmente, cuestionar este proceso de afirmación de las mujeres en su espacio natural, considerando que ellas constituyen un sector vital de la población y en situación de una vulnerabilidad mucho mayor. Eh, Vulneración de derechos significa la falta de afirmación de los derechos de la comunidad LGBTIQ y en general toda esta ola que ocurre en muchas partes del mundo que cuestiona la democracia desde sus propias raíces, ¿no? Hay evidentemente una especie de retorno en algunos lugares a un pensamiento ultraconservador. No quiero más entrar en ese tipo de calificaciones políticas, pero podría decir que en el caso del Perú definitivamente eso no es bueno. Embajador, en unos meses tendremos elecciones subnacionales y Michelle Bachelet señaló que quizás este clima de polarización puede continuar en estas elecciones, ¿no? En esta jornada electoral, si es que no se hace un alto. ¿Coincide con esta aseveración? Sí, claro, creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Lo que pasa es que ahora la crispación del clima político y las tremendas dificultades que eso acarrea ha hecho que estas elecciones subnacionales o estas elecciones regionales y municipales que se efectuarán el día 2 de octubre estén por ahora en un segundo plano, ¿no? Pero ojalá cuando eso salga a la superficie y empiecen las campañas, los candidatos tengan una actitud de moderación. En ese sentido, el propio Jurado Nacional de Elecciones, tengo entendido que va a proponer una serie de pautas o un pacto ético electoral para que esto se lleve adecuadamente, pero ojalá esto no quede pues en letra muerta
Claro. Y finalmente es importante que también los candidatos que por supuesto postulan a cargos políticos, Claro, embajador, como usted ¿no? dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría revertir esta situación para que no vuelva a pasar como ocurrió en las elecciones generales 2021, ¿no? ¿Qué cree usted que se podría hacer en estos casos para que no ocurra lo mismo? Quería terminar diciendo que es importante que los candidatos hagan propuestas concretas en relación con el cargo que ocupan. Ciudades que, por ejemplo, están en una situación muy penosa como Lima o como Chiclayo, requieren que los candidatos se concentren en ese tema, porque si todo se politiza, yo me pregunto quién se va a ocupar de Chiclayo, quién se va a ocupar de Lima, de la delincuencia, de los huecos, del ruido insoportable, de la suciedad. Entonces, eso a mí me parece vital, que los candidatos, por supuesto, que pueden tratar temas políticos, pero fundamentalmente deben orientarse a los problemas de la región o de la ciudad que están postulando para servir. Y la forma en que, respondiendo a su pregunta, lo importante es que eh, todos asumamos el compromiso real de respetar el pacto ético electoral, que intervenga, por cierto, el Jurado Nacional de Elecciones, pero necesitamos que el Congreso de la República también contribuya para disminuir esa crispación. Lo mismo, naturalmente, por parte del gobierno. Y el Consejo de Iglesias también debería decir una palabra. Esperamos que la conferencia episcopal se involucre también en este tema para que este proceso próximo electoral sea un punto de unión y no un punto de divergencia, sea un punto de acercamiento entre peruanos y no un punto adicional de enfrentamiento, considerando los pocos lazos que en este momento unen a la familia peruana. Exactamente, y ya que usted menciona el tema de enfrentamientos, ¿no? Lo que han pasado en las elecciones generales de 2021, el informe de la misión de la OEA en las elecciones generales del 2021 justamente se señaló los ataques a los organismos electorales y una campaña de desprestigio para mellar su credibilidad. Incluso hubieron manifestaciones afuera de las casas de las autoridades electorales, ¿no? ¿Esta situación ha ocurrido, no se ha observado en elecciones de otros países? Bueno, que lo que se me viene a la mente es lo que ocurrió el 6 de enero del año 2021 en Washington, ¿no? Donde murieron 5 personas eh, ante una turba gigantesca que inclusive lograron ingresar al Congreso de los Estados Unidos, causar desmanes adentro, entrar a las oficinas de los parlamentarios y poner ciertamente en peligro la vida de ellos. Y naturalmente con 5 muertes. Entonces, esta turba gigantesca lo que quería era impedir que el Senado ratifique el resultado de las elecciones, seguramente entendiendo que era capacidad del Senado cuestionar el resultado cuando no es así. Lo único que puede hacer el Senado de los Estados Unidos, de acuerdo con los más de 250 años de historia en este país, es ratificar el resultado electoral. Para eso existe, no es un árbitro que decide quién ha ganado. ¿Cómo sería la limitación intelectual y el escaso conocimiento de esta gente que asumían que el Senado tenía esa facultad y por ello murieron 5 personas? Ese es el ejemplo más clásico, más conocido ahora en el mundo que se utiliza cuando se trata de cuestionar resultados electorales, lo que termina siendo una especie de práctica que empieza a darse en otros lugares. Es algo pues muy peligroso. Las autoridades electorales en el Perú es en este momento de lo poco que nos queda para encarar el futuro. Claro, embajador, incluso hubieron organismos internacionales que señalaron que estas elecciones fueron transparentes, las elecciones del 2021, y no hubo ningún fraude. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos toca ir a una pausa y retornamos.